Yo he preparado esta presentación más o menos de unos 45 minutos, que espero pueda tener los temas, los puntos y las alertas críticas que me gustaría compartir con ustedes respecto de lo que es el compliance y básicamente enfocado con una visión de riesgo. Y lo presento de esa manera porque en los últimos meses ha habido muchas intervenciones, muchos artículos o mucha comentario en la prensa respecto al compliance como nombre, pero me parece que no se llega a entender de manera precisa y de manera decisiva lo que significa el compliance. Y por eso es que me he permitido hacer una incorporación del concepto del riesgo y sobre todo la gestión del riesgo del compliance en función a mi experiencia. Como muchos de ustedes saben, mi experiencia está básicamente orientada al análisis financiero y crediticio y concretamente al análisis del riesgo del crédito, de la recuperación del riesgo del crédito. Y leyendo muchos artículos o mucha literatura respecto al compliance, encuentro que hay mucha similitud. O mejor dicho, encuentro que para poder hacer una buena gestión de lo que significa el compliance, debemos tener este enfoque del riesgo. Entonces, mi intención es llevarlos a una discusión de mis conceptos y mis apreciaciones de cómo se debe interpretar y cómo se debe implementar, sobre todo, que es la parte más importante, la gestión del riesgo de compliance. Al final, casi en las últimas 4 o 5 láminas, voy a incorporar un tipo de riesgo muy importante que tiene que ver o que está incorporado en la gestión del riesgo de compliance, que es el riesgo reputacional. ¿Y por qué lo pongo? Porque es muy importante entender el alcance de lo que significa el compliance, ¿no? Y me parece que el alcance más llamativo, más crítico o más desde el punto de vista de la gestión del riesgo es el riesgo de la reputación. Y por eso es que he preparado esta presentación. Dicho sea de paso, mi intención no solamente dejar aquí algunos comentarios y compartir con ustedes después con las observaciones o las preguntas que tengan a bien presentarme, sino de poder elaborar un curso, una especie de capacitación respecto a cómo se implementa la gestión del riesgo de compliance. O sea, no quiero dejar aquí solamente esta parte inicial en cuanto a conceptos y criterios de riesgo, sino también ofrecerle la posibilidad de un adiestramiento más adelante, sobre todo, como repito, en lo que significa la implementación. Porque es importante que estos conceptos se plasmen en algún documento interno, en algún manual, en algún procedimiento interno que permita que el compliance se pueda llevar a cabo de una manera eficiente, con buenos resultados y sobre todo que impida que el riesgo de la reputación se vea comprometido o se vea dañado. Y esto muchas veces ha sucedido, repito, en los últimos meses, cuando hemos visto casos que vamos a discutir casi al final de la noche, casos emblemáticos donde no se ha tenido en cuenta la implementación de la gestión de riesgo de compliance, que para mí quizás es lo más importante de dejarles como contribución en esta tarde. ¿De acuerdo? Entonces empecemos, si me permiten, con esta pregunta. Yo voy a hacer aquí muchas discusiones sobre mi manera de apreciar estos términos para compartirlas con ustedes. Algunos estarán de acuerdo, otros quizás tendrán sus observaciones. Por favor, me las dejan conocer. Eso me va a permitir mejorar el contenido del curso que les estoy comentando. En función a mi experiencia, es que si esto se debe interpretar como cumplimiento de normas. Y lo pongo así de una manera muy, digamos así, drástica, porque se malinterpreta el compliance en la manera de solamente cumplir normas, cumplir un reglamento, algún procedimiento o alguna instrucción, básicamente que viene de los organismos supervisores, tanto la Superintendencia de Banca y Seguros como la Superintendencia del Mercado de Valores o el mismo gobierno, ¿no? Tienen
algunas normas, algunos instructivos respecto a lo que significa y cómo llevar a cabo la gestión del compliance. Pero yo les llamo la atención en el sentido de que no es solamente cumplir normas. No se trata de tener una buena persona que esté al tanto de si se cumplió con la norma, con el reporte de la información que pide la norma respecto a las prácticas de compliance, o si se trata de tener un buen manual o un buen código de gobierno corporativo, por ejemplo, que es como muchas veces se interpreta el compliance. Si bien es cierto, dentro de las prácticas o de los principios básicos del gobierno corporativo, y aquí hago referencia y más adelante lo vamos a comentar a los principios que ha establecido la Superintendencia del Mercado de Valores, no es solamente el cumplimiento de normas, se trata de algo mucho más importante, mucho más decisivo o mucho más, digamos así, llamativo para poder tomar buenas decisiones. Y entonces el gobierno corporativo, si bien es el marco legal o el marco general o como se dice, el sombrero, el compliance implica mucho más que un gobierno corporativo, implica mucho más que un documento, que un manual o que un código de ética, como a veces se interpreta. Y aquí les pongo, para empezar a ser críticos, que es algo de mi estilo para introducir conceptos y apreciaciones más modernas o más nuevas, todas estas listas de definiciones de lo que normalmente se establece como el compliance. Y la primera, ya la he mencionado, no es una declaración, no es un texto, no es el cumplimiento de normas solamente, no es la identificación de los problemas o los fallas o fraudes o elementos de corrupción. Tampoco es una auditoría, que puede ser interna o externa. Menos es un control posterior. Fíjese que aquí ya estoy incorporando la palabra posterior. O sea, no es un control después de que hayan sucedido las fallas o los fraudes o los incumplimientos en las normas. Tampoco es un estilo o una sistematización de reportes o de estadísticas. No es un recuento de hechos. Y menos aún es un reporte de daños. ¿Ok? Muchas de estas definiciones o interpretaciones equivocadas, como yo les comento, se destinan o se dirigen a establecer responsables y a establecer sanciones. Entonces, muchas veces se dice, si no tienes buenas prácticas de gobierno corporativo, si no tienes una buena guía de cumplimiento normativo, tienes que ser sancionado. Y eso implica una actitud o una gestión, para poner en términos más técnicos, de defensa, ¿de acuerdo? Y no se trata de eso. Y el término defensivo para mí es importante. ¿Por qué? Porque lo que debe entenderse como gobierno corporativo es sobre todo un sistema de gestión. No es un sistema de sanciones, no es un sistema de controles, no es un sistema de defenderse, no es un sistema de auditoría, es un sistema de gestión. O sea, lo que estamos aquí tratando de hacer es mejorar la gestión de las organizaciones. Y aquí estamos hablando de cualquier tipo de organización, no solamente entidades financieras. Los casos más emblemáticos, como les mencioné, vamos a discutirlos más adelante, están referidos a entidades precisamente no financieras, a empresas, y empresas grandes, las llamadas corporaciones. Y esto es básicamente porque normalmente una organización, cualquiera que sea su tipo, su tamaño o su estilo, es un proceso o tiene un sistema de procedimientos dinámico. Permanentemente se está desarrollando la gestión de esta organización. Y muchas veces, frente a esa dinámica que no se tiene en cuenta, que vamos a decirlo por qué no y cómo se debería hacer, lo que se hace es mantener el statu quo. Entonces se entiende como el compliance, el mantenimiento de un buen gobierno corporativo que trate de llevar las cosas en calma. O sea, no enfrentar el cambio, ni siquiera menos enfrentar la dinámica de la gestión que tiene que tener toda organización. O sea, tenemos que tener un sistema de gestión que implique el cumplimiento. No me voy a referir entonces ya al cumplimiento de normas, ni al cumplimiento de instrucciones o reglamentos, y menos aún los externos, los que están
o que los que definen la organización en la cual nos desempeñamos, sino el cumplimiento de normas o más bien procedimientos en general. Y sobre todo me refiero a los procedimientos internos. Y esto se sustenta porque el sistema de gestión de buen gobierno corporativo y de cumplimiento requiere prever, requiere anticipar, requiere conocer por anticipado los posibles problemas o las posibles fallas, o como le llamamos en la terminología de la gestión de riesgos, los eventos de riesgos. Identificar, prevenir aquellos eventos que nos pueden generar un riesgo, no solamente de cumplimiento normativo, sino de buena y eficiente gestión de la organización. Esto supone, como todo sistema, el establecer procedimientos y normas internas. Desde aquí, insisto, ya no voy a hablar de las normas externas o las que nos ponen los supervisores en cualquier nivel de institución, sino voy a hablar de los procedimientos y las normas internas. ¿Por qué? Porque esas normas internas son las que van a definir la gestión de la organización. Esas normas internas son las que van a establecer cómo se gestiona una organización. Y esas normas internas, lo que sí tienen que hacer, o el componente que sí deben definir, es la manera de medir y de establecer las fallas o los errores o los eventos de riesgos. Y por supuesto, como todo sistema, lo que requiere finalmente son normas de seguimiento para poder corregir esas fallas con anticipación. Cuando hablo de normas de seguimiento, o de procedimientos, o de manuales, o de reglamentos para procedimiento, ya estoy hablando de una implementación. Entonces, repito, no estamos hablando de declaraciones, de principios escritos, muy bien escritos, o de códigos de éticas o publicados en la página web, sino estamos hablando de un sistema de gestión que le hace seguimiento a los eventos de riesgo para corregirlos y evitar que esos nos dañen nuestro gobierno corporativo. Y aquí debo empezar ya hablando en términos más técnicos de lo que significa el gobierno corporativo. ¿Okay? Ya la Superintendencia del Mercado de Valores, cuando nos hace ver sus principios de buen gobierno corporativo, lo dice, y aquí lo cito, menciona que este sistema de gobierno corporativo contribuye a generar valor. Entonces, estaba mencionando la cita de uno de los principios de la Superintendencia del Mercado de Valores, que hace hincapié a buscar mejorar el valor, la solidez y la eficiencia en las sociedades o en las organizaciones de todo tipo. Y esto, que es una declaración, tiene que tener su asidero, tiene que tener su implementación desde el más alto nivel de la organización. Y por eso es que yo aquí, para empezar a hablar de gobierno corporativo de manera técnica, hago hincapié en los accionistas, en los socios y en el director. ¿De acuerdo? Es decir, es importante que los accionistas no sean los que tomen las decisiones ejecutivas, repito. Si bien a nivel de socios participan en las asambleas, estos participan y responden o aprueban o aceptan o desaprueban las políticas, ¿de acuerdo? Pero las políticas se implementan después con procedimientos o normas internas, que son decisiones ejecutivas. Entonces aquí lo que yo trato y lo que esta declaración de la Superintendencia del Mercado de Valores también pretende es que no sean los socios o los dueños o los accionistas los que decidan la implementación de los principios de cumplimiento de normas. Eso corresponde a los ejecutivos de la institución. Y muchas veces este es un problema que no se ha aclarado en los principios de buen gobierno corporativo. Muchas veces hemos visto en los casos que se han visto en la situación peruana que socios o accionistas toman decisiones que van en contra del cumplimiento de normas o que finalmente generan daños o eventos de riesgo que terminan perjudicando la reputación de la institución. ¿De acuerdo? Entonces, es importante para mí y para ustedes, espero que entiendan que estos niveles son los que deben, digamos así, quedar muy claros en los procedimientos internos y dejar toda la decisión ejecutiva en las personas que manejan o que gestionan la institución, no que aprueban
las políticas. Los que manejan y gestionan la institución son los directorios, son el gerente general y los principales ejecutivos. Porque además ellos son los responsables que la gestión, que la buena gestión, que el cumplimiento de normas internas se lleven de una manera eficiente. Y de esa manera finalmente vamos a lograr lo que se espera: valor, solidez y eficiencia en las sociedades. O sea, contra estos principios es que vamos a enfrentar nuestro sistema de gestión de gobierno corporativo y de cumplimiento o compliance. Para seguir, ¿qué se requiere entonces? Lo más importante que se requiere, y aquí lo pongo resaltado con color rojo, es la institucionalización del sistema para la eficiente gestión del riesgo de cumplimiento. En otras palabras, el gobierno corporativo y el compliance debe estar dentro de la institución, debe ser parte de la institución y debe estar implementado o diseñado como un sistema de gestión, no en función de declaraciones o de principios, sino en las labores diarias, ejecutivas, permanentes, porque, repito, las instituciones son dinámicas y permanentemente tienen que estar enfrentando eventos de riesgos que no acaban, que no terminen en una sola lista. Por ejemplo, si usted quiere hacer un sistema de control, no termina en ese sistema de control. Es más, esos sistemas de control tienen que estar permanentemente actualizados. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que esa institucionalización del sistema esté muy presente, sobre todo en los directores. ¿De acuerdo? Debe estar incorporado no solamente en las actas o en las decisiones de las asambleas y de los directorios, sino que además debe estar incorporado en el cumplimiento, el seguimiento, en el procedimiento que se debe llevar a cabo. Y esto implica que entonces las decisiones tienen que tener un análisis del impacto. No puede quedar la decisión ejecutiva solamente en valorizar si es buena o mala. Tiene que terminar esa decisión en un análisis de cuál va a ser el impacto de esa decisión. Y más que eso, la decisión que no esté incorporada la variable reputación. O sea, al final de cuentas, el sistema de gestión de riesgo de compliance lo que está previniendo, lo que está anticipando, lo que está tratando de que no suceda es que se valore la reputación de la institución. ¿Y eso por qué? Porque eso va a permitir que se genere valor, que se genere solidez y que se genere eficiencia. ¿Ok? Entonces, no es un tema de normas solamente la institucionalización. ¿Cómo se sistematiza esto? Con acciones. Son decisiones o acciones o procedimientos, la manera como se debe aterrizar o implementar la gestión del compliance y del gobierno corporativo. Y aquí cito otra vez, para poder usar varios documentos que he estado revisando, una declaración de nuestro amigo Felipe Ortiz de Ceballos. Él lo define así, como un sistema inmunológico que garantiza, fíjense, la robustez de toda organización. Y para ponerlo en términos cotidianos, ¿no? Los que estamos analizando los problemas del impacto del COVID, esto es la forma de ser inmune, no solamente al COVID, sino cualquier tipo de riesgo que se le pueda presentar a la dinámica de la gestión de la organización y que permita que sea robusta la dinámica o la gestión y que impida que la reputación se vea dañada. En pocas palabras, entonces, a eso vamos a ir cuando se dice qué es lo que se requiere para que este sistema de gestión de compliance pueda ser bien implementado. Entonces, ya podemos hablar de lo que significa el compliance. Creo que con estos criterios, que podríamos discutir más tarde, podemos definir que el compliance entonces es un sistema de prevención de fallas. Fíjense, lo repito, no es un sistema de manuales o declaraciones o de principios. Es un sistema de prevención de fallas. Y no solamente de prevención de fallas, sino que se anticipe, que las alerte esas fallas, esos errores, esos eventos que generan riesgos, cuando se analiza el impacto de las decisiones
y que permita que ese sistema pueda corregir las fallas, con anticipación en que se presenten. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de una acción, de un sistema, digamos, con el cual vamos a gestionar la organización, no solamente cumplimiento de normas. ¿Qué hace este sistema? Y lo pongo otra vez con una llamada, que lo vamos a discutir enseguida, básicamente para identificar las contingencias de las decisiones. Fíjense qué importante. Muchas veces esta palabra contingencia tampoco se entiende de una manera muy técnica o como un criterio de riesgos en la gestión del gobierno corporativo. ¿Qué significa la contingencia? Por ejemplo, cuando ustedes han participado o han revisado los documentos del famoso due diligence o de la debida diligencia, normalmente no se revisan las contingencias. Por ejemplo, esta es una falla que yo he visto cuando he tratado de asesorar a los directorios o a los ejecutivos de ciertas organizaciones, sobre todo las financieras, porque no anticipan las contingencias de las decisiones, no anticipan lo que puede suceder si estas decisiones son bien o mal tomadas. No solamente se deben anticipar las contingencias malas, también las buenas, ¿ok? Porque como decía Felipe Ortiz Ceballos, lo que queremos es generar valor, generar robustez en las instituciones. Entonces esperamos que las decisiones tengan contingencias que no sean dañinas, sino todo lo contrario. Esto implica entonces que el compliance también se define como un enfoque no solamente en hechos, ¿de acuerdo? No solamente en una lista, como he dicho, de chequeo, de control o de auditoría, sino se dedica a revisar las intenciones, o sea, a detectar y controlar las malas praxis, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí viene la necesidad de tener a una persona o un equipo que se dedique a mantener y gestionar el sistema de compliance, porque este equipo debe estar atento no solamente a los hechos, cuando ya se han producido, sino a anticipar las malas praxis o las malas intenciones que puedan presentarse. ¿En dónde? Precisamente en los procedimientos, en las normas internas. ¿De acuerdo? Por eso es que hablamos de procedimientos internos. Ahí tiene que estar descrito, definido, la alerta de los eventos de riesgos para poder anticipar que las intenciones no sean dañinas. ¿Para qué entonces se hace este sistema? Para eliminar las malas prácticas o los procesos que pueden tener un evento o generar un evento de riesgo. Pues aquí empezamos a poner ya una herramienta. Puede ser un sistema automatizado, puede ser un sistema a través de reportes, puede ser un sistema a través de comités, en fin. Esa organización la podemos discutir con más extensión en un curso de implementación de compliance. Pero por ahora podemos decir que el sistema de compliance debe eliminar las prácticas o procesos una vez identificados y habiendo determinado un nivel de riesgo o de contingencias que puedan derivarse de esas decisiones. ¿De acuerdo? Entonces se dedica entonces el compliance a analizar las contingencias en los procedimientos, en las operaciones y en los contratos. Fíjese qué importante. Cuando les mencionaba de los trabajos de due diligence, muchas veces no se revisan los contratos que tiene la organización. Y eso lo hemos visto otra vez en los ejemplos emblemáticos en el país. Hay muchos contratos que establecen una decisión ejecutiva. Ojo, ejecutiva, no solamente a nivel de los socios o de las asambleas de socios, sino a través de las decisiones de los ejecutivos. Y esos contratos tienen que estar involucrados en el sistema de compliance, en el sistema de seguimiento para prevenir que esas contingencias sean negativas. ¿De acuerdo? Y además, no solamente se dedica a elaborar o a establecer las contingencias o los impactos, sino sobre todo para incorporar cómo se deben tratar las fallas. ¿Ok? Entonces, otra vez, no es un control de fallas. Lo que debe terminar haciendo un sistema de gestión de riesgo de compliance es cómo se deben tratar los errores, cómo se deben modificar los procedimientos, cómo se deben asegurar que los contratos o las operaciones estén de acuerdo a
la mejora del valor o la reputación de la institución que estamos gestionando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen un conjunto de pasos, si se quiere, o de etapas que requiere la implementación del compliance. Y aquí hago un poquito más de hincapié, si me permiten, en lo que significan las contingencias, porque creo que es lo más importante y lo que está haciendo falta cuando se habla del compliance o del cumplimiento normativo. ¿Okay? ¿Qué es una contingencia? Es aquella que tiene un impacto en pérdidas, fíjense, que deriva del deterioro de la propiedad, de la planta o el equipo, porque exige elevadas provisiones que van al gasto. Fíjese qué importante. Cuando hablamos de contingencias, entonces, el enfoque de la identificación de esas contingencias, que son los eventos de riesgos, tenemos que tener en cuenta que eso va a impactar en pérdida. Por ejemplo, como digo, en la propiedad, en la planta y el equipo. Muchas veces, ¿cómo se tratan esas posibles pérdidas? Se tratan con un plan de inversiones, es decir, se mejora el equipamiento, se hace mantenimiento, se recupera la capacidad operativa de los equipos y de las plantas. Entonces, por ejemplo, ahí tienen una solución, una posible forma de tratar la contingencia de un equipo o de un conjunto de activos que dañan la capacidad operativa de la institución. ¿Cómo se debe hacer? Entonces, previendo un plan de inversiones. Al costado del plan de gestión de compliance debe haber un plan de mejoras de inversiones o de mantenimiento y recuperación de la capacidad operativa. Esa es la manera de poder implementar en la práctica un sistema de gestión del riesgo, de las contingencias que la propiedad o el equipo puedan generar en pérdidas a la organización. ¿Ok? Y para no ser más extensivo en contingencias, en el tema de las entidades financieras, muchas veces, por ejemplo, los endeudamientos, tanto de personas naturales como jurídicas, son un indicador muy importante de las contingencias, por ejemplo, en la recuperación de los créditos. Ahí tienen una solución práctica que también debe estar implementada en el sistema de gestión de cumplimiento de normas. ¿Ok? El endeudamiento no debe ser solamente establecido en función de la capacidad de endeudamiento, sino debe estar definido o decidido en función a que va a contribuir, ¿no es cierto?, a mejorar el equipamiento, a mejorar la capacidad operativa, a mejorar el proyecto, a mejorar las inversiones, o en otras palabras, a reducir las pérdidas que pueda implementarse en una institución. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma, de manera, repito, muy simple, cómo se deben mirar las contingencias y cómo se deben tratar de resolver esas contingencias en una implementación. Entonces, entrando ya más en concreto, ¿cómo implementamos un plan? Entonces, la palabra normalmente es un programa de compliance, pero muchas veces ese programa tiene diferentes contenidos. Y eso dependerá en función de la institución o de la organización que estamos revisando o trabajando o asesorando. Yo he visto muchos programas de compliance y muchos fallan no solamente en el contenido, sino en lo que he dicho antes, en que no han definido o establecido cuáles son las contingencias de esos programas y la forma de tratarlos. Por eso exige tener procedimientos y normas internas. Y esas normas o procedimientos se implementan desde el punto de vista técnico y práctico en ciertos modelos o matrices de identificación de eventos de riesgos para prevenir esos eventos y sobre todo para poder tener un sistema de control de desviaciones. Fíjese que yo no estoy hablando aquí de control tipo auditoría, eso es un control ex post. Lo que estoy haciendo aquí es que mi modelo o mi matriz o mi programa de compliance debe llegar al punto de poder establecer cuánto nos vamos a desviar, ¿de acuerdo?, de una decisión o del impacto de una decisión, para poder prevenir ese impacto, para establecer que el impacto, digamos así, puede ser permitido o va a dañar finalmente la reputación o la robustez de la institución, ¿de acuerdo? Entonces, el plan, por eso es que debe comprender reglamentos flexibles que permitan correcciones anticipadas y adecuaciones constantes. Es decir, un programa de compliance no puede ser
un manual rígido, estricto o demasiado exhaustivo, sino que debe ser un programa, un procedimiento que permita adecuar permanentemente el cumplimiento de las normas a la dinámica de la organización, permanentemente. Tenemos que tener respuestas permanentemente para corregir las contingencias o para corregir las desviaciones, ¿de acuerdo? Y esas desviaciones ya están definidas en mi modelo o en mi matriz previamente establecido. Ahora, esas correcciones, esas adecuaciones, se menciona normalmente que deben ser constantes, pero aquí también, dependiendo del tipo de organización, el programa debe tener un contenido que establezca qué periodicidad va a ser efectiva para hacer las revisiones. Yo, por ejemplo, sugiero una periodicidad mensual. Repito, dependiendo de la organización, ¿no? Alguno de ustedes tendrá una experiencia diferente, la podemos discutir, pero es importante que esa revisión sea lo más periódica posible, que no deje pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Otra vez, porque la dinámica de los eventos de riesgos en las decisiones ejecutivas es permanente y los riesgos o las contingencias se presentan de manera permanente. Cuanto más anticipados seamos a esas contingencias, mejor será nuestro programa de compliance y más robusto será nuestra organización. ¿Ok? Y ahora sí, para definirlo, las acciones se concretan y se plasman en procesos. Fíjense qué importante. Si ustedes quieren aquí, por ejemplo, estamos hablando de lo que se conoce como el riesgo operacional en concreto. ¿Ok? O sea, las operaciones, o mejor dicho, los procesos son el verdadero núcleo de un programa de compliance o de gestión del riesgo de compliance. Es ahí donde se va a verificar todos estos componentes o conceptos que les vengo diciendo. Ese es el núcleo del riesgo, del evento, de la identificación del evento de riesgo, porque además eso nos permite corregir los procesos, actualizarlos y calcular el impacto que tienen esos procesos en las contingencias o en las pérdidas y sobre todo poder controlar que eso no sea un daño a la reputación de la institución. Por ejemplo, aquí tienen otro caso de contingencias, las subcontrataciones. Muchas veces en varios programas de compliance que he visto o en los principios de buen gobierno corporativo no se menciona las subcontrataciones o el proceso de subcontrataciones. Y aquí hago colación a lo que dije antes cuando hablé de los contratos. ¿Ok? Los contratos que son con proveedores externos a la institución. Muchas veces se dice, no, el proveedor falló, el proveedor incumplió, el proveedor no está a la altura, no tiene la calidad. Falso. El problema no es del proveedor, el problema es de nuestro proceso de subcontrataciones, de contratos, o, para ponerlo en términos más concretos y actuales, de las adendas famosas en los contratos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo leo y analizo la cantidad de adendas que se establecen o que se acostumbra a poner en los contratos de inversiones públicas, ya automáticamente estoy midiendo ahí un mal sistema de gestión de riesgo de compliance. En otras palabras, no hay un cumplimiento normativo, porque hay adenda tras adenda y así sucesivamente. Al final, esto se desboca y no se puede controlar. Entonces, ahí tienen una contingencia muy importante. Ya no solamente el contrato en sí, ya no solamente el plan de recuperación de los equipos, ya no solamente las contingencias del más o menos endeudamiento. Ahora es un problema de subcontrataciones con proveedores, por ejemplo. Y eso, repito, no lo veo yo en los programas de compliance. Aquí tienen entonces un importante componente del programa de compliance que quiero destacar mucho porque es casi normal, casi es una situación corriente hoy en día. Entonces, para poder implementarlo ya en la práctica, se requiere integrar medidas de prevención en todos los procesos, tomar acciones de corrección de desviaciones, dar seguimiento y destinar recursos para prevenir.
Acá tienen una declaración muy simple, muy general si les parece, pero que engloba todo lo que debe tener un programa de compliance. En pocas palabras, estos son los capítulos que debe tener ese documento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que poner en este documento estos temas, estos puntos, estos, digamos así, situaciones críticas mínimas que debe tener un programa de compliance. Y hago más hincapié en la declaración al final. Destinar recursos para prevenir. En otras palabras, el sistema de gestión de la organización dentro de la institucionalización debe haber definido y destinado recursos para prevenir las contingencias. Destinar recursos para prevenir las contingencias. Por ejemplo, ya lo mencioné, cuando se deteriora o la capacidad operativa de los equipos sobre las plantas no es la misma desde el origen, tenemos que tener un plan de inversiones, un plan de mejoras. Tenemos que haber presupuestado recursos para prevenir ese deterioro, esa disminución de la capacidad operativa de nuestra organización. De esa manera vamos a prevenir todos los eventos de riesgo, en otras palabras. Y cuando hablo de recursos, no solamente me recurso a recursos financieros, ¿ok? Más importante para mí, básicamente, es el recurso humano. Y aquí vemos, para ir entrando más en materia práctica, cómo los procesos deben tener regulaciones de tal manera que aseguren y faciliten su cumplimiento. Muchas veces en los programas, en los contenidos de los programas y en los procesos que se definen en esos programas, esto no se establece, no se facilita, no se permite que el que es responsable de ese proceso lo pueda cumplir. Muchas veces lo que se prefiere poner en esos procesos es la responsabilidad y nada más, pero no se le dan los recursos a ese responsable. No se le permite, por ejemplo, como dije, que tenga flexibilidad para atender ciertos casos o ciertas casuísticas que no estaban estimadas desde el origen o del inicio de la organización o del proceso. Entonces, el responsable no solamente debe tener regulaciones fuertes, ojalá no exhaustivas, sino simples y flexibles, que le permitan al responsable cumplir con ese proceso. Y esto implica, por ejemplo, evitar el mal llamado o la mala práctica de la corrupción, ¿de acuerdo? Si la regulación, si el proceso que tiene una regulación es muy estricto, no le da flexibilidad al responsable, el responsable va a optar por una vía ilegal o va a entrar en este sistema de corrupción. Porque además, si es muy estricta la regulación o el proceso no le permite facilitar su cumplimiento, va a tomar otra opción, no hacer nada, mantener el status quo. Y eso dijimos al principio, no es lo que define un sistema de gestión de compliance o de riesgo de compliance. ¿Okay? Entonces aquí el responsable debe sentirse, para hablar de recurso humano, como dije antes, debe sentirse empoderado y suficientemente asegurado para que pueda facilitar el cumplimiento de su proceso. Fíjese lo importante. Para eso, identificar los riesgos de compliance son los eventos que de manera específica hacen referencia a las contingencias en los diferentes procesos de una gestión. O sea, ¿cómo lo vamos a llamar? Estos eventos que determinan contingencias. ¿De acuerdo? Ahí podemos entonces ya empezar a mapear, como mencioné antes, de qué manera los eventos de riesgos van a definir un programa o la implementación de un programa de compliance. Aquellos que hacen referencia a las contingencias en los procesos. Entonces tenemos que tener no solamente un proceso bien establecido en su manual o en su procedimiento, sino además un proceso que identifica las contingencias que se pueden presentar. Normalmente los economistas o en el área financiera lo que hacemos aquí es establecer escenarios, uno bueno, uno promedio y uno malo. En una organización esos escenarios
también los tenemos que establecer con otra metodología, no es necesariamente la misma en el sistema o en la gestión financiera, pero de todas maneras tenemos que establecer contingencias en los diferentes procesos. Y los riesgos o contingencias se deben prevenir al tomar las decisiones. Aquí sí es importante entonces que las decisiones o las actas, por ejemplo, de los comités o las actas del directorio o las actas de los órganos de gobierno que han institucionalizado el programa de compliance deben haber definido también, ¿no?, qué contingencias o qué riesgos se pueden prevenir en esa decisión. No solamente tomar una buena o una mala decisión, sino decir, oye, si es buena, vamos por este camino, pero tenemos un posible riesgo de este tipo. Si es mala, vamos por ese camino, pero también tenemos este posible riesgo de contingencias. Y lo importante es que ese riesgo, esas contingencias, se midan o se mapeen o se gestionen en función de cuánto nos desviamos. Entonces, la desviación, si ustedes quieren, por ejemplo, también en análisis financiero, cuando hacemos discursos de gestión de riesgo de crédito, ¿no?, la desviación, en estadística se calcula por la desviación estándar respecto de una media o una moda, la desviación es el nivel de riesgo que está implícita en la toma de decisiones. Y eso debe estar establecido en el programa de compliance. Por eso dije al principio, no solamente el cumplimiento de normas. El programa de compliance, la gestión de riesgos de compliance, requiere haber establecido unos niveles de contingencias y de desviaciones de esas contingencias. ¿De acuerdo? Y eso implica que algún nivel de decisión muy importante es no solamente llegar al directorio o llegar al responsable como ejecutivo, sino a través de un comité. Lamentablemente, a veces se abusa, yo soy consciente, pero en este caso creo que sí un comité es importante porque muchas decisiones o muchos procesos tienen decisiones que afectan a diferentes partes de la organización. Esas diferentes partes deben estar involucradas, como dije antes, en el recurso humano bien preparado, bien empoderado, para que asuman las decisiones. Y no solamente asuman las decisiones como responsable, sino que también para detectar las fallas del nivel o el tratamiento o las correcciones de esas decisiones. Entonces el comité, formado por diferentes personas, dependiendo del tema cuya decisión se está analizando, no solamente va a detectar las fallas, sino que también va a proponer las soluciones o los tratamientos. Y eso es lo último que les menciono aquí en esta lámina, la famosa resiliencia. ¿Okay? ¿Qué significa? En la gestión de riesgo de compliance, otra vez, resiliencia significa estar preparados para dar respuesta. ¿Okay? Fíjense, y estoy resaltando aquí con rojo. Muchas veces en los textos o en las declaraciones o en cualquier otro comentario que se circula hoy en día en el país, se dice que la resiliencia es que podemos responder, tenemos respuestas, pero creo que no es suficiente el poder responder o tener respuestas. Es mejor o es más eficiente desde el punto de vista de la gestión de estar preparados para dar respuestas, capacitados, el recurso humano con facilidad y con empoderamiento, con fortaleza para tomar las decisiones, preparados para saber qué contingencias son las que deben prevenir, cómo establecer los niveles de riesgos. ¿Ok? Preparados significa tener toda una institucionalización dentro de la empresa o de la organización para dar respuesta a las fallas o corregir las contingencias. ¿Ok? Muchas veces, como he mencionado aquí, se pone un comité de supervisión para asegurar que se va a hacer bien a futuro y que se repararán los daños causados por la conducta corrupta. En otras palabras, el comité de supervisión no debe ser eso, simplemente una especie de control de daños, simplemente un pasado por agua tibia, como se dice normalmente, para haber definido que la decisión fue mala o fue buena y que dañó la reputación o que generó un evento de riesgo y que por tanto generó una pérdida o un mayor costo. ¿De acuerdo? Entonces no es un comité de supervisión que revisa
lo que ha sucedido, sino es un comité que está preparado para dar respuestas de manera que los daños causen el menor impacto. ¿De acuerdo? Y eso, por ejemplo, va a facilitar o va a impedir que se presenten los eventos de corrupción. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos cómo debemos manejar un programa de compliance en la práctica y sobre todo quiero hacer hincapié en cómo debemos estar preparados para ese programa de compliance. Entonces aquí, insisto, no solamente para dar respuestas, sino para preparar el recurso humano. Básicamente, el recurso humano es el que está en todas las decisiones presentes. El recurso humano está en las decisiones ejecutivas, está en los procesos, en la ejecución de los procesos, está en los subcontratos, está en las adendas, está en todas las decisiones de una organización. Entonces, lo que debemos hacer es preparar al recurso humano. Y aquí tenemos una lista no completa ni exhaustiva, pero que me permite darles a ustedes algunas orientaciones prácticas. Los ejecutores, para que se sientan empoderados a tomar las mejores decisiones. Fíjense, empoderados a tomar las mejores decisiones. Es decir, la norma, el reglamento, la regulación, el proceso debe asegurarle al responsable, al ejecutor de ese proceso, que puede tomar la mejor decisión, la mejor, no solamente cualquiera, ¿de acuerdo? Y ahí estamos hablando de avanzar, de ser dinámico, de saber enfrentar, de tener respuesta para enfrentar las contingencias o los eventos de riesgo, ¿de acuerdo? Para que tengan reglas claras, concisas y sobre todo que impidan la libre interpretación. Fíjense qué importante. Muchas veces cuando las reglas o los procesos o los procedimientos no tienen normas claras o concisas, se permite una interpretación que puede ser dañina. Y eso termina siendo un problema de reputación al final. Lo vamos a ver en los casos emblemáticos que les quiero comentar enseguida. Muchas veces dicen, no, yo lo interpreté de esa manera, por eso me fui por este camino y tomé la decisión. Pero si esa decisión o esa libre interpretación no analizó primero las contingencias, ¿no es cierto? Porque las reglas no estaban claras, no estaban concisas, dejaban mucho a la interpretación, el error se comete y la pérdida o el daño a la reputación finalmente se realiza. ¿De acuerdo? Para que las funciones y los procesos los ayuden a prevenir fallas o errores. Fíjense, otra vez, qué importante. O sea, el proceso y las funciones asignadas a los responsables, a los ejecutores, también deben decirle cómo prevenir las fallas o los errores. No solamente cómo hacer una decisión o ejecutar una acción, sino cómo prevenir la posible contingencia. Por ejemplo, cuando yo hago manuales en mi campo de gestión de riesgo de crédito, ¿no? Ese es el capítulo más importante. Por ejemplo, cuando se toman decisiones de otorgar o no otorgar un crédito, ¿no? Se dice, no, no lo puedes rechazar porque en el caso del sistema financiero el score lo permite y así está calificado el cliente, ¿no? Pero no se dice, oye, y el cliente cambia, si su capacidad de pago se deteriora en el tiempo, porque todo esto es dinámico y es permanente el cambio, porque hay eventos externos que se presentan o internos también que se presentan de manera permanente y no los hemos revisado. ¿Cómo hacemos? ¿De acuerdo? Entonces, el manual o el sistema de calificación o el sistema del score debe tener una acción de respuesta. Debe saber prevenir las fallas o los errores. Entonces, lo que se hace en los scores es poner una condición. Ok, acepto, apruebo, otorgo el crédito porque el score lo permite, porque el sistema de calificación lo permite, pero como tengo alguna contingencia que he previsto que puede suceder, le pongo una condición. Entonces, estoy haciendo preventivamente la corrección frente a una posible falla que pueda venir más adelante. Estoy entonces estableciendo un sistema de gestión y no solamente un sistema de calificación. Fíjense qué importante. Esto se usa mucho en el sistema financiero, pero me parece que es aplicable para cualquier tipo de organización. ¿De acuerdo? Otra
Otra orientación de la preparación es para que no le tengan miedo al cambio o al status quo. Fíjese, el recurso humano, ya he dicho, tiene que estar empoderado, pero sobre todo debe tener esa preparación o esa disposición para mejorar, para no mantenerse, para tomar decisiones que ayuden a crecer, a robustecer la organización, para que la organización sea inmune de manera permanente, como está sucediendo en el caso de la pandemia. ¿De acuerdo? Para que puedan prevenir los riesgos, ya lo he mencionado muchas veces, las funciones o los procesos deben haber establecido la forma de prevenir los riesgos o los eventos que puedan ser dañinos o generar pérdidas o generar contingencias que dañen la reputación. Para que identifiquen los eventos de riesgo como evidencias. Aquí hay otro elemento más importante de la preparación o de la capacitación o del adiestramiento del recurso humano. No es suficiente con decir, yo soy un experto, tengo conocimiento porque trabajo en este sistema, en este sector, en esta organización hace mucho tiempo y no va a pasar nada. A ver, demuéstralo. O sea, la evidencia no es un informe, no es una visita. La evidencia con estadísticas, como hemos comentado en el caso de las desviaciones estadísticas o cuantitativas, tiene que estar sustentada. Tiene que haber un sustento cuantitativo que el evento de riesgo, bien identificado, ¿no? Mejor dicho, puede llevar a tomar una decisión con menores impactos o con menores contingencias. Entonces, la evidencia, el sustento cuantitativo es lo que me va a permitir al recurso humano poder tomar la mejor decisión. Y así vamos a evitar lo que he dicho antes, que el recurso humano se mantenga en el status quo porque no toma decisiones, porque no quiere, como se dice entre comillas, meter la pata, porque no quiere ser sancionado. Y eso significa que no tiene una evidencia, que no tiene un sustento para que su decisión, una vez identificados los riesgos, pueda ser bien tomada y lleve a un resultado positivo en la organización. ¿Cómo se preparan entonces? Ahora sí, aquí viene el trabajo de campo, ¿no? Con metas precisas, cuantificables y con revisión de resultados periódicamente. Ya lo he mencionado. Entonces, todo este programa de implementación del sistema de gestión de riesgo de compliance se culmina o se, digamos así, termina con metas precisas y cuantificables que podamos establecer para poder controlar y revisar, que podamos establecer para darle sustento a las tomas de decisiones, que podamos establecer para saber cuál va a ser el impacto. Inclusive con esas metas precisas podemos llegar a calcular en términos monetarios cuál es el tamaño o el monto de la pérdida que puede significar para una mala decisión. ¿De acuerdo? Muchas veces, por ejemplo, no se cuantifica con metas precisas en unidades monetarias las decisiones. ¿De acuerdo? Simplemente ya se toma la decisión porque hay un sustento, hay evidencia, pero oye, y si el problema se complica o si el contrato no se realiza o si hay que hacer una adenda adicional, ¿cuál va a ser el costo? ¿Cuál va a ser el impacto monetario? ¿Cuál es la cuantificación de esa decisión que tiene eventos de riesgos dinámicos que se presentan más adelante? ¿De acuerdo? Entonces, la preparación, el estar preparado, la resiliencia nos obliga a tener presente también este componente en la preparación. Por ejemplo, acá tienen dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Los eventos causa-efecto. Fácilmente tenemos que estar preparados en esta mecánica o en esta metodología de implementación de un programa de compliance. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto que va a tener esa causa? Tenemos que cuantificar. En otras palabras, se dice el costo-beneficio, ¿no? La cuantificación del costo-beneficio. Pero en términos de riesgos o de procesos o de organización o de operaciones, ¿no? La causa-efecto es la forma de cuantificar o de medir con metas precisas el impacto de una decisión. O en el caso de los riesgos del COVID, por ejemplo, ustedes saben que hay estadísticas que permiten saber cómo ha sido el impacto del movimiento, de la dinámica de los ciudadanos peruanos, ¿no? En los viajes nacionales
hacia sus lugares de origen o hacia las provincias donde vive la familia o donde tienen su medio de vida, y cómo eso ha impactado en los contagios, en el aumento de los contagios. ¿De acuerdo? Ahí tienen una, digamos así, estadística, una métrica en función a los viajes nacionales, hacia dónde, con qué frecuencia, en qué magnitud de personas y hacia dónde se han dirigido en función de los contagios que se han presentado en esos destinos. ¿De acuerdo? Entonces, si usted usa esa estadística, esa métrica, esa medida precisa, cuantificable, puede tomar una acción de corrección. Focalizar, por ejemplo, el tratamiento del contagio o el tratamiento en camas UCI o el tratamiento en provisión de oxígeno o el tratamiento en provisión de medicina, cualquiera que sea, focalizarlo, ¿no es cierto?, dónde se ha producido el incremento de contagios en función a la frecuencia de los viajes nacionales. Se cuantifica y se toman las decisiones para prevenir que el contagio siga incrementando, ¿no? Entonces aquí tienen una forma de medir la causa y el efecto, con estadísticas que son evidencias cuantitativas que nos ayudan a tomar una mejor decisión y a tomar o a estar preparados para hacer una mejor acción de resiliencia como parte del programa de compliance. Ya para ir terminando, creo que me estoy excediendo de mi tiempo, ya me excedí, mejor dicho. Aquí tiene los 5 componentes del marco jurídico peruano que establece la gestión del riesgo de compliance, ¿no? Designación de un oficial de cumplimiento, identificación y gestión de riesgos, un sistema de investigación de denuncias, por ejemplo, que también es importante, la capacitación periódica y la evaluación y monitoreo continuo respecto al desenvolvimiento del programa de compliance. Esto es lo que el marco jurídico peruano exige, lo he puesto para que vean que también hay que cumplir con la norma, digamos, en alguna forma de los supervisores. ¿De acuerdo? Entonces yo termino ahí en revisar las, digamos así, características de la gestión del riesgo de compliance y las características de un programa de implementación para pasar al riesgo más importante que nos permite verificar o nos permite, digamos así, visualizar con más, digamos así, de una forma más precisa cuál es el impacto del riesgo de compliance. Y el impacto más importante, repito, es el impacto en el riesgo reputacional, con la reputación de la organización. Todo lo que dijo Felipe Ortiz de Ceballos, si hacen un mal programa, si no tienen claro la preparación o el sistema institucional de gestión de riesgo de compliance, el impacto va a ser final en la reputación de la institución. Aparte del impacto en pérdidas, del impacto en pérdida de clientes, de confianza, en fin, todo lo que ustedes ya saben y que lo hemos visto en la práctica en estos últimos meses en el país. Y este impacto reputacional se verifica o tratando de usar la metodología causa-efecto en decisiones con análisis de contingencia. En otras palabras, si no hemos hecho este trabajo, el impacto reputacional va a ser dañino, va a ser el más fuerte, va a ser el más peligroso de todos. ¿Qué cosa es el riesgo reputacional? Aquí tienen el impacto cuantificado. Es la posibilidad de que se produzca una pérdida debido a la formación de una opinión pública negativa sobre los servicios prestados por la organización. Fíjense, no estamos hablando aquí de despidos, de sanciones, de multas que aplica el Indecopio o que aplica la Superintendencia del Mercado de Valores o Sinermin o otro organismo supervisor. No estamos hablando de multas, no estamos hablando de sanciones, estamos hablando de pérdida, no solamente monetaria, porque la opinión pública es negativa sobre lo que hace nuestra organización. Toda acción o evento o situación interna en la organización que podría impactar negativamente en la confianza en la organización. Fíjese, toda acción, evento o situación interna, ojo, tampoco estamos hablando aquí que la policía no vino a controlar la toma de carreteras, tampoco estamos hablando aquí, perdón, que el ministro o que la autoridad o que el supervisor, no. Estamos hablando aquí que la organización internamente
ha tomado decisiones que impactan negativamente en la confianza. De manera se hacen públicas, ¿no? Con grabaciones o con alguna interferencia en las comunicaciones que determinan que la organización no tiene claridad en cuanto a sus decisiones ejecutivas. ¿Qué cosa es? La reputación es el activo más valioso de la institución. Yo lo digo en mis cursos de gestión de riesgo de crédito, los activos de una entidad financiera son su fortaleza. Y en la organización, la reputación es la principal fortaleza. ¿De acuerdo? Pero lamentablemente esa reputación no se mantiene fácilmente en el tiempo. Es muy volátil en función de la dinámica del negocio en que esté involucrado esa organización. El riesgo reputacional entonces consiste en todo aquello que puede dañar la imagen de una empresa, lo que supone que ésta incumpla con su acción o inacción las expectativas y la confianza de sus stakeholders y en el negocio. Ahí es cuando se cuantifica. Con ello, las empresas ponen en riesgo la fidelidad de sus clientes, fíjense, pero además el valor de mercado. Hemos visto, vamos a poner los casos enseguida rápidamente, como el valor de mercado, el activo de la empresa, la acción de la empresa, si es que cotiza en el mercado, pierde o se reduce. Porque la empresa pone en riesgo los cambios en las regulaciones y lo más importante, su sostenibilidad en el largo plazo. En otras palabras, esta organización que enfrenta o que incrementa o que le hace daño a su riesgo reputacional, con seguridad está llamada a ser liquidada o sale del mercado o sale del sistema o del negocio donde está involucrado o ese riesgo reputacional. Ya que tienen los casos más emblemáticos, ¿no? No quiero mencionar a fondo estos detalles, lo podemos conversar. Veo que hay muchas preguntas, ya me excedí en el tiempo, nuevamente lo menciono, pero son conocidos estos casos, ¿no? Decisiones tomadas por accionistas, decisiones tomadas por socios, decisiones tomadas por un director, ¿no? El conflicto de intereses en el sistema previsional privado, por ejemplo, ¿no? AFPs que participan en estas empresas, ¿no? Y AFPs que tienen invertido en estas empresas el dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Y que no han previsto, no han exigido que se analicen en esas empresas donde tienen el dinero invertido las contingencias de las decisiones, por ejemplo, ¿no? Ya mencioné en los casos externos los contratos y las adendas, y además el problema es que estas acciones o esta reputación no solamente elimina del mercado a la organización, sino que además son fáciles de enjuiciamiento legal por los resultados de sus acciones también. O sea, finalmente pueden ser sujetos de enjuiciamiento legal también las organizaciones por responsabilidad de sus ejecutivos que no toman decisiones con buen análisis de contingencias y con preparación para responder y evitar que se produzcan esas contingencias. Bien, yo acabo con eso. Les agradezco nuevamente por la atención. Ahí tienen mi dirección electrónica. Podríamos estar en permanente comunicación para responder otras conversaciones más adelante y además para poder participar conmigo, si les parece, en el curso que estoy preparando para hacer este trabajo mucho más práctico y mucho más enriquecedor a los que se sientan interesados. Muchas gracias nuevamente por su asistencia a esta conferencia. Ahora sí, estoy dispuesto a las preguntas. Sí, muchas gracias, señor Elchese. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es del señor Ciro Mesa. ¿Cuál es la relación que hay entre el apetito al riesgo y el compliance dentro de una empresa? Muy buena pregunta, le agradezco al amigo Mesa. El apetito al riesgo, básicamente, si estamos de acuerdo, es un término que se usa en las entidades financieras, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que establecer un nivel de riesgo que podemos aceptar y sobre todo que podemos gestionar. Ojo, yo estoy hablando aquí de gestión, ¿ok? Mi experiencia y mi dedicación a la docencia y a la asesoría es para ayudar a gestionar, y en este caso gestionar el riesgo. Pero gestionar el riesgo también implica aceptar. Y para aceptar el riesgo hay que tener un nivel de aceptación de riesgo. Y eso se llama apetito al riesgo. ¿Okay? Entonces yo puedo decir, oye,
en los créditos de consumo, como se dice normalmente, o en los créditos en Guaral, para una organización no financiera, voy a aceptar un nivel de riesgo de morosidad de 30 días, de 60 días, o del 5%, o del 8%. Ese es el apetito al riesgo. ¿Ok? Y el riesgo de compliance, o la vinculación de ese concepto, o de esa medición del apetito del riesgo, se establece o tiene vinculación cuando hacemos el análisis de desviaciones. ¿De acuerdo? Por eso hice mucho hincapié en que el plan, el programa de compliance debe establecer también cuánto vamos a permitir de desviación sobre la métrica que estamos utilizando para gestionar el riesgo de cumplimiento normativo. De ahí viene la relación, si me permite la respuesta. O sea, el apetito, el nivel de riesgo está vinculado a la gestión de riesgo de compliance en función de las desviaciones que establezcamos en nuestro programa de cumplimiento. ¿Les parece? Ok, tenemos una segunda pregunta del señor Eduardo Fuentes. ¿El oficial de cumplimiento del riesgo reputacional es distinto al de lavado de activos y financiamiento al terrorismo? ¿Es un cargo independiente o dependería del área de riesgos? No, son dos personas diferentes, son dos funciones diferentes y son, además, no solamente personas o funciones, sino alcances diferentes, ¿ok? En la práctica, en el día a día, en la gestión del riesgo de lavado y del riesgo del oficial de cumplimiento, ¿no? En la práctica, tienen que hacer casi lo mismo. O sea, estas metodologías o estas técnicas que les he comentado, ¿no? Son prácticamente utilizadas o aplicables a las dos funciones, ¿no? Pero son dos personas o dos funciones muy diferentes. El de lavado de activos, por ejemplo, hace hincapié en otras variables que yo no he mencionado aquí. ¿Ok? El de lavado de activos tiene que ver con muchas cosas mucho más, digamos, de origen o de utilización o de movimiento ilegal de dinero. Por eso se llama lavado de activos. El compliance o el oficial de cumplimiento normativo también se dedica a eso, pero no es su función esencial. Se dedica a que los procedimientos y los procesos estén tan bien diseñados que permitan tomar buenas decisiones ejecutivas en función de los resultados de la organización. ¿Ok? Si me permite, entonces, rápidamente, esa es la gran diferencia. Ok, señor Olchese, no sé si usted quiera cerrar con algún resumen o algún breve comentario esta rueda de preguntas del webinar. No, simplemente para agregar que es un tema que creo que todavía no ha tomado mucha fuerza, este enfoque por lo menos, ¿no? Creo que la importancia que tiene no está suficientemente, digamos así, involucrada en las decisiones de muchas organizaciones en el país. Creo que el enfoque de gestión de riesgo tampoco, ¿no? O sea, yo me preocupo más porque puede haber logrado que digamos, el compliance se entienda en su alcance más completo, si se quiere, ¿no? No solamente el de cumplimiento de normas, y menos aún normas externas, sino en el cumplimiento de procedimientos y procesos internos, ¿no? Ahí es donde viene más mi intención para poder resaltar y resumir lo que les he mencionado esta noche. Y nada más, muchas gracias nuevamente por la atención y por sus intervenciones.